Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos y hermanas, con justicia social. Hoy iniciamos una nueva semana del tiempo ordinario. Regresamos al Evangelio de Mateo. Hoy día, lunes 19. Damos gracias al Señor por la vida, por todo lo que recibimos de Él, y le pedimos perdón por nuestras incoherencias, por nuestra falta de compromiso para con los más pobres, los más sencillos, los más humildes, para desde ellos y con ellos hacer presente el reino de Dios aquí y ahora. Vamos al texto de esta mañana, que está tomada del Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos del 38 al 42. Han oído que se dijo: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo que no enfrenten al que les hace el mal. Al contrario, a quien eso abofetee en la mejilla derecha, preséntele también la otra. Al que te demande para quitarte la túnica, dale también el manto. Y al que te pida que lo acompañes 1000 pasos, ve con él 2000. De manera, da a quien te pida y no os des la espalda al que te pide prestado. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hermanas, en esta realidad concreta en la que estamos viviendo, hay una situación de injusticia, una situación de hambre, de miseria, donde estamos siendo conducidos a la desorganización total del pueblo, donde no se quiere que se hagan organizaciones, que no se quiere llegar a protestas, para que los gobernantes hagan lo que ellos quieran hacer, como estamos viendo ya en el Congreso, ¿no es cierto? Hay tantas normas y leyes que se han cambiado que no nos hemos dado cuenta, y sin embargo ahí están, y veremos en el futuro lo que va a pasar. En el texto de esta mañana hay tres cosas importantes, tres aspectos importantes, que dice Jesús. En el pasado, en el Antiguo Testamento, se decía ojo por ojo y diente por diente. O sea, si tú me atacas, yo te ataco. Si tú me golpeas, yo te golpeo. ¿Entendés? Eso era la ley en el Deuteronomio, en el Éxodo, en el Levítico del Antiguo Testamento. Jesús dice: pero yo les digo que no enfrenten a los que les hacen mal. No lo enfrentes al que te hace el mal, dice Jesús. No te confrontes con él, Al contrario, dice Jesús, Al contrario, aquel que te abofetee en la cara, preséntale la otra mejilla. ¿Qué pasa? ¿Qué significa esto? ¿Qué es una bofetada? ¿Cómo se hacía la bofetada en el Antiguo Testamento? La bofetada se daba con la palma externa de la mano. O sea, ¡pa! Esto se hacía. Entonces, si yo te doy una bofetada, al poner la otra mejilla, yo tendría que hacer un giro extraordinario para poder volverte a golpear con la palma. O sea que no era posible hacerlo. No era posible. Entonces, yo te golpeo, hermano, en esa mejilla, te presento la otra, entonces, ¿cómo tengo que golpearte? No había forma, no había forma de hacerlo. Entonces, por eso Jesús dice: preséntale la otra, que no va a ser capaz de hacerlo. Entonces lo estás cuestionando. Cuando tú pones la otra mejilla, estás cuestionando al hermano. Y ahí tiene sentido cuando Jesús pregunta: ¿qué te he hecho? ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? ¿Entiendes? Eso no quería decir, bueno, pégame, porque se hacía con la palma externa. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? No puedo hacerlo, ¿entiendes? Entonces era una manera de cuestionar.
el sistema, la ley. Es una situación creativa de Jesús. Por eso también nosotros tenemos que ser creativos en nuestras luchas y en nuestras protestas, en la forma de protestar. El segundo aspecto, dice Jesús, ¿no? Aquel que te pida una túnica, también dale el manto. Si tú le pides al hermano el manto, la túnica, y le entregas al manto, había una ley, una norma que decía, ¿no?, que no podías quedarte con el manto de tu hermano hasta el atardecer, porque tenía que abrigarse, y si lo hacías, quedabas deshonrado, quedabas difamado, quedabas mal. Por eso Jesús dice, también dale el manto al que está obligado a devolvértelo antes que anochezca. Antes que anochezca. Unas formas creativas de Jesús, cómo cuestiona y cómo hace la interpretación de la norma y de la ley. En tercer aspecto, dice, aquel que te pida que lo acompañes 1000 pasos, ve con él 2000 pasos, el doble. ¿Qué sucedía? ¿Qué pasaba? Los romanos, los soldados, tenían la posibilidad, ¿no?, de exigirte a ti, al ciudadano, ¿no?, exigirle que le ayudara en la carga a llevar algo por 1000 pasos. Es lo que estaba acostumbrado, ¿no? Es lo que pasaba. Y podía ser un soldado, un romano, ¿no? Cuando Jesús dice, anda con él 2000 pasos, quiere decir que no puede hacerlo. El romano no lo puede hacer porque no le está permitida su ley. Y entonces, por ese acto, si lo hace, queda también deshonrado y tendrá que ser sometido a juicio en su sistema castrense romano. ¿Verdad? ¿No? Entonces, Jesús duplica esto, ¿no?, porque es algo que no se puede hacer. Está permitido si 10.000, pero no está permitido 2.000. Y si lo hace, cae en falta. ¿Verdad? Cae en falta. Hermano, 3 cosas fundamentales para nuestra creación, para ser creativos en nuestras luchas, en nuestras protestas, ¿cierto? Hoy nos prohíben las movilizaciones, las marchas, están prohibidas. Entonces, tenemos que buscar otro método, ¿no? Otra forma, ¿no? De repente, no será pues marchas, sino de repente será toma de calles, ¿no? ¿No es cierto? Plantones en las veredas, de repente. Yo me planto en la vereda, ¿no?, porque tengo derecho a estar parado en la vereda y no pasa nada, ¿cierto? Habrá que ver qué estrategias tomamos. Y el texto termina diciendo, a quien te pida, no le des la espalda. Al que te pide prestado, no le des la espalda. Sé solidario con tu hermano que necesita. Sé solidario con él. ¿Ya? Es lo que nos quiere decir el Evangelio y aplicarlo a nuestra vida del día de hoy. Entonces, nosotros vamos a pedir en este día, ¿no?, vamos a pedir a Dios que nos haga creativos, que nos dé la creatividad necesaria para en esta realidad concreta confrontar esta situación de miseria y de hambre en la que estamos viviendo, para hacer posible un reino de justicia para todos y para todas. ¿No? Y vamos a quedarnos con una frase del versículo de esa mañana, y quedaré con el último. Da a quien te pida y no le des la espalda. Que nos permita ser solidarios el Señor, ¿no?, con los más pobres, los más sencillos, los más humildes. Y que el Dios de la vida nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buen día, hermanos, que tengamos un buen inicio de semana.